Morir para vivir es el mensaje del día de hoy, el mensaje de la cruz, el mensaje del resultado de haber muerto. ¿Qué necesita el ser humano para vivir? El día de hoy Pablo nos lo va a explicar, porque morir para vivir pareciera una paradoja. ¿Cómo? ¿Tengo que morir para vivir? Hay grandes paradojas que están escritas en la Biblia. El que quiere ser grande tiene que ser pequeño. El que quiere ser servido tiene que servir. El que quiere, vivir para esta mañana tiene que morir. Amén. Así es que, pues prepárate en el lugar donde tú estás. Me gustaría que puedas alejarte de las distracciones y nos centremos el día de hoy en el estudio de este precioso pasaje escritural que Pablo nos deja en la Biblia, ¿verdad? En la providencia de Dios lo tenemos en nuestras manos, el cual nos permite estudiar y escudriñar a profundidad. Amén. Muy bien. Empezamos entonces de esta manera este mensaje. El tema de hoy es morir para vivir. Básicamente la esencia de este mensaje tiene a bien lo que Pablo va a transmitir a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 8, cómo es el proceso de santificación que todo cristiano, que todo creyente, que todo hijo de Dios tiene que pasar. Cerrando el capítulo 5, Pablo nos habla, por ejemplo, en el capítulo, en el versículo 20, Pablo dice así: pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, lo que estuvimos estudiando hasta este momento, es decir, la salvación como tal, por eso siempre yo les he dicho, Pablo lo que en este momento estaba resolviendo era el asunto de la salvación como tal. La salvación. Y a veces cuando nosotros intentamos leer el capítulo o los capítulos anteriores al capítulo 6, intentamos meter justificación, perseverancia y nos va como que a confundir un poco. El propósito de estos primeros versículos es hablar acerca de la salvación como tal. Y en el asunto de la salvación, ni las obras del ser humano sirven, ¿verdad? Ni la participación, ni de nuestras buenas obras, lo bueno que soy, mira cuánto he servido, cuántas limosnas he dado, ¿verdad? Cuánto he ayudado a mi prójimo. Todo eso no ayuda en nada en el asunto de la salvación. Amén. No ayuda en nada. Para nuestra salvación, lo único que importa es la presencia de Cristo ahí. Es decir, cómo es que Cristo ha entregado su vida por ti y por mí. Se fue a la cruz a morir se fue a la cruz a morir, ¿verdad? A causa de nuestros pecados. Él se presentó voluntariamente. Él decidió morir en la cruz. Y él, cuando anunció su muerte, también anunció su resurrección. Es decir, al tercer día él iba a resucitar. Lo hizo, lo cumplió, ¿verdad? Todas las personas lo vieron, más de 500 testigos también presenciaron aún su ascensión, es decir, él cuando se fue al seno del Padre, está a la diestra de nuestro Señor. Todo esto de acá básicamente es evidencia de todo lo que Jesús había dicho de sí mismo y fue cumplido. Y no solamente él dijo acerca de sí mismo, sino que cientos de años atrás ya los profetas habían anunciado acerca de la venida del Mesías y finalmente Jesús lo cumplió. Entonces, en este asunto de la salvación, lo que hemos aprendido es que solo es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Las obras del ser humano no sirven para el asunto de la salvación. Amén. Y hemos estado viendo también parte del capítulo 5, donde habla acerca de la firmeza de la gracia. Estamos firmes en la gracia de Dios. Entonces, ya anticipándonos un poco a lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy acerca de la santificación, entender o entrar en este río de conocimiento de la santificación, sabiendo que estamos firmes en él, que ni siquiera nuestras caídas, los tropiezos que vayamos a tener, nada de eso nos podrá separar del amor de Cristo, del amor que Dios tiene para con nosotros. Tanto fue su amor que entregó su vida, ¿verdad? Por medio de la persona de Jesucristo, Él nos dio el mayor regalo que la humanidad estuvo esperando. Amén. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Entonces, ¿es por gracia?
por medio de la fe, solo Cristo, solo por fe, solo por Él. Nuestras obras nada tienen que ver en ese asunto. Entonces, digamos, teniendo este resumen de lo que hemos estado viendo anteriormente, muchas personas creen con respecto a esta doctrina que lo que hacemos es nosotros promover el pecado. Es decir, bueno, como ustedes están diciendo que ya nada tienen que ver nuestras obras, entonces lo que ustedes están promoviendo es el pecado, el libertinaje. Pues hagamos lo que nos venga en gana. Finalmente, ya Cristo dio todo por nosotros podemos seguir pecando, finalmente ya entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? Y por más que yo peque, que adultere, que mienta, que roba, nada de eso me podrá separar del amor de Cristo. Eso es lo que normalmente cree, por ejemplo, el legalista, que es lo que nosotros estamos promoviendo, que también que nosotros hagamos ya nada de eso importa, finalmente ya Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Digamos, eso es una rama de los legalistas que eso creen, que nosotros promovemos. Y está la otra parte, aquellos, digamos, que tienen una corriente más libertina, ¿verdad? Que finalmente creen cada una de las cosas que acabo de decir, ¿no? Que nosotros, por más que pequemos y hagamos tantas y cuantas cosas y, digamos, demos rienda suelta a nuestras bajas pasiones, ¿verdad? Y finalmente ya Cristo murió por nosotros y Él pues va a seguir teniendo misericordia de nosotros, va a seguir librándonos y cosas por el estilo. Entonces, lo que va a hacer Pablo es arreglar este asunto. Tanto lo que los legalistas creen que creemos y tanto lo que los creyentes libertinos, digamos en este sentido, creen que es, pero finalmente no lo es. Pablo viene y resuelve este asunto y nos va a ayudar en realidad a tener más relación con respecto a qué tanta es importante las obras que yo haga a partir de que ya Cristo me ha salvado, cuánto repercute o qué rol finalmente cumple en el asunto de mi vida cristiana. ¿Cómo es este asunto? Entonces Pablo lo va a resolver. Vamos por favor de una vez a la palabra de Dios y vamos a leer lo que la Biblia nos lo dice. La palabra de Dios dice así. Vamos a leer a partir del capítulo 1. Hoy vamos a estar desarrollando el capítulo 6, los versículos desde el 1 al 14. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice, ¿qué pues diremos? Empezamos por los dos. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los legalistas le hacen esta cuestión. Es como si él se anticipase. Recordemos que Pablo es experto en la forma en cómo desarrolla, ¿no?, esta escritura, esta carta hacia los romanos. Él se anticipa. Los legalistas, entonces estás diciendo que debemos de pecar. Pecamos finalmente, ¿no? Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces estás promoviendo el pecado, eso es lo que estás diciendo. O los libertinos vienen, ¿ya ves? Eso es el asunto. Podemos pecar, hacer todo lo que querramos finalmente, ya Cristo nos ha perdonado, ¿no? Entonces él lo que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La misma pregunta, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él se resuelve, en ninguna manera. Esta palabra en ninguna manera, la Reina Valera no lo denota en realidad el sentido enérgico el cual tiene. Es una respuesta muy emocional, digamos, no en absoluto. ¿Cómo se te ocurre pensar aquello? Esto es lo que más o menos, digamos, en el original se intenta decir. En lo absoluto, ¿cómo se te ocurre decir tal cosa? ¿Semejante barbaridad? No, porque los que hemos, dice, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo aún vas a vivir en él? ¿Cómo viviremos aún en aquello en el cual ya nosotros hemos muerto? ¿Cómo vamos a creer que el estilo de vida actual, el cual yo tengo, el cual yo tuve anterior a entregar mi vida a Cristo, el cual vivía para los deleites de este mundo, para satisfacer todo lo que mi carne pues me obligaba, digamos, a hacer? ¿Cómo es que ahora, si yo tengo a Cristo en mi corazón, voy a seguir viviendo, satisfaciendo aquello en el cual ya Dios me ha dicho que yo he muerto? Esa vieja naturaleza está muerta. Está muerta. Entonces la nueva naturaleza es la que Cristo nos ofrece. Una naturaleza en la que nosotros ya no estamos sujetos a la voluntad del pecado. El pecado ya no reina sobre nosotros. Vamos a ir explicando esto, digamos, de una forma más formal, más detallada. Con esto Pablo no está diciendo que ya nosotros no pecamos, porque es más adelante Pablo exhorta, por ejemplo, a la iglesia como tal, a que dejen de pecar, ¿verdad? Que
finalmente ellos perseveren, se sigan adiestrando, crezcan, se desarrollen y vayan dejando cada vez más aquella vida pasada que en un tiempo les fue un gobierno para ellos, pero que ya Dios ha quitado ese gobierno del pecado y ahora el que gobierna su vida es Cristo. Amén. El domingo anterior estuvimos hablando un poco acerca de eso. No es que el cristiano deja de pecar, sino que ahora ya no desea en este sentido, ya no es su máximo placer, ya no es aquello que anhela siempre hacer. ¿Cómo es cuando estuvimos fuera de Cristo? Buscábamos la manera de pecar. Y cuando pecábamos no es que había un quebrantamiento en nuestro corazón, había un deleite, había una satisfacción, nada nos turbaba. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros caemos, ¿qué es lo que sucede? El ser humano, el cristiano, lo que hace es avergüenza de aquello que ha hecho, ¿verdad? Y regresa a su Señor arrepentido y vuelve nuevamente a la carrera, el cual Cristo nos llama a seguir corriendo. Entonces, mientras más pecamos, la gracia más abunda. No es lo que quise decir, en pocas palabras, es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo se te ocurre? La lógica del Evangelio, mis estimados, es mucho más poderosa que esta lógica tan simple y tan sencilla. La misma gracia de Dios que nos perdona, esa misma gracia que nos salva, que nos liberta, esa misma gracia también nos liberta de la esclavitud del pecado. Amén. Así como nos salva esa misma gracia nos liberta de la esclavitud del pecado. Antes nosotros éramos esclavos al pecado y por consecuencia estábamos directamente condenados hacia una muerte eterna. Pero finalmente a través de la gracia de Dios nosotros fuimos salvos y por esa misma gracia el Señor nos da todo lo necesario para vencer al pecado, para que el pecado no se enseñoree sobre nosotros. Amén, porque ya no es más nuestro Señor. Y eso, mis estimados hermanos, se llama vivir en santidad. Vivir en santidad. Toda persona que ha sido salvada, toda persona que ha sido justificada, también es santificada. También es santificada. Por eso es, digamos, inconsecuente o no tiene sentido que alguien de repente se atreva a propagar un mensaje tergiversado acerca de la gracia. Es decir, Dios te perdona, entonces sigue viviendo tu vida sin siquiera tener ningún deseo de recapacitar los malos caminos que tuviste. Vive tu vida tal cual. Total, ya Cristo entró a tu corazón y no necesitas cambiar nada. No necesitas ni siquiera rectificarte ni arrepentirte. No ese es el mensaje de la cruz, porque lo que vamos a empezar a hablar a partir del día de hoy es el proceso de santificación. Y el proceso de santificación básicamente es el resultado finalmente de la salvación. Alguien dijo, si una persona, el que no está siendo santificado, no fue justificado. Si actualmente el cristiano que dice que ha entregado su vida a Cristo no está siendo santificado, es decir, no hay un cambio de vida, no vemos frutos de arrepentimiento, no estamos viendo el resultado de esa transformación, de esa conversión, finalmente no ha sido justificado, porque el que ha sido justificado va como consecuencia de esa justificación a ser santificado. Cada vez más esa persona va a desear al Señor, desear agradarle al corazón de Dios. Si antes mentías, pues ya vamos a ir procurando no hacerlo cada vez más. Si antes de repente vivía una vida, qué sé yo, de lujuria y de tantas y tantas cosas de pecado, ahora vamos a procurar cada vez más quitarme esta vestidura y vestirme de la nueva vestidura que es en Cristo Jesús. Alguien puso este ejemplo, ¿no? Es como una serpiente, no sé si el ejemplo valga de esta manera, pero la serpiente cuando cambia de piel, esta serpiente tiene que desnudarse de esta vieja vestidura que va quedando y poco a poco va saliendo y finalmente se desprende y queda nuevo, renovado, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Obviamente con el sentido, digamos, casi religioso que le hemos puesto a la serpiente. En este caso nos sirve para el mudar y el mudarnos y el también desnudarnos de la vieja naturaleza, ¿verdad? Nos vamos quitando aquella investidura o vestidura de pecado del pasado, nos vamos quitando progresivamente, santificación, y nos vamos vistiendo al mismo tiempo de la nueva vestidura que es en Cristo Jesús. Por eso, entonces, tanto la salvación o la justificación están directamente ligadas con la santificación. Amén. Si no estamos siendo santificados, entonces no hemos sido justificados.
Hemos creído a lo mejor que Cristo ya vino y nos libró, pero solamente fue, digamos, una actitud emocional, porque en el resultado de nuestras acciones, de nuestra carne, de nuestra forma de ser, de los deseos de nuestro corazón, no ha surtido ningún tipo de efecto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, correr a nuestro Señor, que Él nos justifique, que Él nos salve para que esta santificación empiece a notarse en nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso era muy importante que las enseñanzas anteriores, el cual nosotros estuvimos viendo, estén, digamos, entendidas desde el punto de vista de la salvación. Amén. Nada tienen que ver tus obras, pero cuando hablamos en el asunto de la santificación, mis estimados, la santificación evidencia nuestra justificación. Amén. En el en el versículo 2, estamos viendo cómo es la reacción de Pablo. Él reacciona frenéticamente, él no está, digamos, diciendo lo que los legalistas a lo mejor creían. Sigamos pecando para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Y aquí va Pablo, digamos, a mostrarnos lo que en esencia nos sirve. Es decir, la fe que nos une a Cristo. Él empieza a hablar acerca de una fe. Vamos a ver cómo él empieza a desarrollarlo más adelante, un poquito más adelante, que vamos a ir viendo de forma más paulatina. Pero finalmente el resumen es que esta fe, lo que finalmente ha hecho con nosotros es unirnos a Cristo. Nos une a Cristo, nos une a Él, y debido a esa unión nosotros somos progresivamente transformados día tras día por el poder del Espíritu Santo, para que cada vez más seamos más como Cristo y menos como nosotros. Amén. Ese debe ser nuestro deseo. Señor, quiero ser cada vez más como tú. Hay un salmo: quiero ser cada vez más como tú. Porque ese es el deseo nuestro. Queremos ser cada vez más como nuestro Señor. Anhelar. Él es nuestra meta. Él es aquello que yo deseo y anhelo. No somos perfectos, pero anhelamos la perfección. No somos completamente buenos, pero anhelamos la bondad de Dios. Amén. No somos a lo mejor completamente ya, digamos, con todo lo que necesitamos, pero anhelamos, y esa es la fe. Yo soy completo en Cristo, vivo para Él. Él es mi dueño, Él es mi Señor. Un día seré como Él. Un día. Esa es la fe. La fe que no aguarda solamente en lo que, digamos, fue mi vida, mira cómo fue, sino en lo que vamos a lograr ser, en aquello que ya Dios nos ha prometido. Y vamos a leerlo también finalmente, lo que Él nos va a ir diciendo poco a poco. Leamos el capítulo, versículo 3 al 4. Dice: ¿o no sabéis? Él empieza ya un poco a resolver, ¿no? Digamos, con un poco más de conocimiento lo que acaba de decir. Dice: ¿o no sabéis que todos los que ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aún para aquellos que les falta de repente tomar el paso del bautismo, digamos, les va a servir esta parte de la enseñanza. Muchos hemos creído que el bautismo es una señal de solamente testificación, ¿verdad? Ante los demás anuncio que pues yo he entregado mi vida a Cristo. Esta es una manifestación pública de que ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Muero para el mundo, vivo para Cristo. En esencia, digamos, solamente una parte, digamos que tienes toda la razón. Pero finalmente el bautismo, lo que Pablo nos está diciendo, más que ser una señal de lo que nosotros somos o de lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Es decir, haber creído en Cristo. Mira la fe que tuve, entonces estoy testificando ante los demás, haciendo una manifestación pública. Me he bautizado, ahora soy de Cristo. No, lo que hacemos finalmente no es dar un testimonio público de ti, lo que tú has hecho, sino es un testimonio público de lo que Cristo ha hecho en ti. Amén.
lo que Cristo ha hecho en ti. Entonces el bautismo, mis estimados, es básicamente una muerte, así como un símbolo, una simbología de la muerte que Cristo tuvo que pasar, ¿verdad? Es decir, somos sumergidos y aún al mismo tiempo, así como Él murió, somos resucitados, y cuando salimos de las aguas es una señal, también un símbolo de lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Él no solo murió, sino que Él resucitó al tercer día. Y así como Él murió, nosotros también hemos muerto. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitamos para vida eterna. Amén. Entonces, el bautismo cobra un sentido de mayor peso. Ya no tanto una actividad religiosa, sacramental, ¿verdad? En la que nos vamos, ¿verdad? A sumergirnos en el agua y somos bautizados. No, ahora el bautismo se convierte en una señal de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué cristiano entonces se rehusaría a bautizarse? No es que yo quiero llevar el discipulado 1 del bautismo, el discipulado 2 del bautismo, el 3, el 4 y nunca, siempre estoy sentado ahí para finalmente ser bautizado, me lleno de conocimiento y conocimiento, cuando la esencia finalmente del bautismo es señal de gratitud por lo que Cristo ha hecho en ti. Por eso este eunuco etíope que estaba andando con uno de los discípulos del Señor, y él le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él dice, pues nada, mira, ahí está el río, vamos, sumerjámonos de una buena vez. Claro, porque él había entendido la señal de gratitud, la esencia del bautismo. Bauticémonos entonces. ¿Por qué un cristiano tendría que rehusarse a bautizarse? Yo no encuentro la lógica. Debemos de hacerlo, porque es una forma, finalmente, yo concluyo que el bautismo es una forma de alabanza al Señor, de decir, gracias Señor por lo que has hecho en mí, gracias por lo que tú has obrado en mí, no por lo que yo he creído, porque ni aún esta fe fue provocada por mí. Finalmente es el Señor quien pone en mí el querer como el hacer, y nada en la salvación tengo yo que ver. Todo es el Señor. Él lo ha hecho todo por mí. Amén. Él lo ha hecho todo por mí. Por eso, mis estimados hermanos, entonces, el bautismo cobra este sentido de testimonio público ante los demás de lo que Cristo ha hecho en mí. Lo que Él ha hecho por mí. Entregar su vida por mí. En la salvación, Dios nos da algo. A ver, nosotros hemos creído que en la salvación, Dios nos da algo, ¿verdad? En la salvación, ¿qué el Señor nos da? Dios nos da. No. El Señor no es que nos da algo en la salvación, en el asunto de la salvación. Lo que el Señor hace es darnos a Cristo mismo, porque Él viene a morar en nuestro interior. Eso es lo que la Biblia finalmente nos dice. La salvación, Dios no nos da algo por lo que Cristo hizo, sino finalmente Dios nos da a Cristo mismo para que habite en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él vive en nosotros, mora en nuestro interior. Hay esta relación de unidad, tanto así que muchos de los discípulos no sabían cómo explicarlo. Ya no sé si soy yo quien vive en Él o es Él quien vive en mí. Por esta unidad, ¿verdad? Por esta, digamos, no entendible desde el punto de vista, digamos, ateo, porque cómo comprender que yo pueda unirme de esta forma a Cristo. Esto es una locura, pero desde el punto de vista de aquellos que son hijos de Dios lo entendemos. Es una relación estrecha, es un vínculo perfecto, es algo que no se rompe jamás. Nunca se rompe. Esta relación es tan fuerte. Nosotros creemos que perdemos nuestra salvación porque a veces lo hemos vinculado, lo hemos relacionado como el matrimonio, lo hemos resuelto tal cual ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Matrimonio, nos casamos, pasa el tiempo, meses, algunos de repente, años, y finalmente deciden romper esa unión. Y digamos, nosotros hemos creído que ese mismo tipo de relación, el cual nosotros lo hacemos, que no lo sabemos, digamos, resolver bien, creemos que parte de esa esencia del matrimonio es lo que sucede en nuestra relación con Cristo. Un día sí estoy con Él, otro día me desuno, otra vez me uno, me alejo, me uno, me alejo, me uno. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo entonces resolvemos este asunto? Hemos creído nosotros que en la salvación Dios nos da algo por lo que Cristo hizo. Lo que sucede es que Dios nos da a Cristo mismo para vivir en unidad. ¿Y sabes lo que finalmente tiene, o lo esencial de lo que les acabo de decir? Es la palabra pacto. Amén. Pacto. Acuérdate de esa palabra porque la vamos a ir desarrollando más
adelante. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30-31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, lo que Pablo finalmente nos está diciendo es decir, acuérdate, nosotros los seres humanos nos tendemos a olvidar, ¿no? Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos olvidamos de esas palabras que son finalmente sublimes para abrazarnos de ellos y recordarnos siempre. Cuando el pecado venga sobre nosotros, la tentación venga sobre nosotros, acuérdate. Acuérdate, en pocas palabras te dice Pablo, más por él, acuérdate de esto, que más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos, dice, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Efesios capítulo 5, verso 32. Él nos habla básicamente acerca de lo que les comenté hace un momento. ¿Cómo puedo explicar esta relación? Y lo que él nos hace es explicarlo en el sentido del matrimonio, ¿verdad? Ustedes ya saben también muy bien, pero lo que Pablo dice ahí es que esto es un mega misterio, no lo podemos entender muy bien. Una forma de explicarlo es como el matrimonio, pero ni siquiera resume toda la esencia, es un mega misterio. Dice, por eso él dice, Efesios 5:32, grande es este misterio. En el original es un mega misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo digo, o sea, todo lo que les estuve hablando acerca del matrimonio, finalmente, obviamente es la forma en cómo se debe desarrollar un matrimonio. Pero lo que yo estoy diciendo, a lo que me estoy refiriendo, es a la relación que como seres humanos tenemos con Cristo. Que cada una persona que se ha arrepentido tiene con Cristo. Por eso él dice, este es un mega misterio. Un mega misterio. Amén. Y una forma de cómo tratar de entenderlo básicamente es así, ¿no? En el sentido del matrimonio. Y ahora, bueno, hace algunos años atrás, finalmente yo estuve propiciando, he visto la ceremonia, estuve dirigiendo la ceremonia del matrimonio, ¿verdad? Fue un momento muy bonito, a muchos chicos que finalmente los hemos casado, momentos muy emocionantes. ¿Cómo es posible que, digamos, de ver a dos personas con diferente tipo de estratos, con diferente tipo de historia, con diferente tipo de cultura, o a lo mejor la misma cultura, con tantas diferencias, finalmente deciden unir, entregar esta relación al Señor? Y es en este momento sublime donde dos terminan convirtiéndose en una persona. Maravilloso. Dos personas terminan convirtiéndose en una persona. Y lo que va a pasar finalmente con este matrimonio es llamarse una sola carne, ¿verdad? Debido al pacto matrimonial, lo que la Biblia también nos habla, ¿verdad? Es decir, finalmente estamos llegando a la palabra, cual les dije hace un momento, que lo aguardasen. ¿Cuál es? Pacto. Amén, amén. Entonces, el sentido del matrimonio no se mueve por sentimientos, por emociones. El sentido del matrimonio se mueve por pacto. Amén. Eso es lo que Pablo nos está diciendo finalmente acerca de este mega misterio. Es la señal del pacto. Rabito, en una de sus canciones, él habla, ¿no? El sentido del matrimonio. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Pero la esencia del pacto mismo ya Dios lo había establecido. Él establece un nuevo pacto. El pacto antiguo básicamente tenía que ver con sacrificios. Este nuevo pacto tenía que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hace un nuevo pacto, una alianza en el que Él se pone a sí mismo como la cabeza de esta iglesia, el cual nosotros somos su cuerpo. Amén. Entonces, por eso no depende de lo que sienta el uno respecto al otro para mantener esta unidad, sino depende del pacto. ¿Será posible entonces romper el pacto que Dios establece con nosotros? Este pacto de unidad, imposible. ¿Tú crees que el ser humano puede romper este pacto el cual Dios establece entre Cristo y los hombres? No lo puede hacer. Por eso no depende de nosotros.
nuestra salvación y tampoco depende de nosotros nuestra permanencia en la salvación, porque no depende de sentimientos, no depende de emociones, no depende de que estoy bien con Cristo, no depende de que finalmente mira cómo siento escarapelarme la piel cuando alabo o cuando adoro. Hay días que no siento nada, hay días cuando nos vamos a orar a nuestra habitación sentimos, ¿verdad? Algunos creen, mira cómo sentí la presencia del Señor. Y algunas veces nos vamos al mismo lugar, la misma posición, las mismas palabras y no sentimos absolutamente nada. Por mis sentimientos, entonces diría yo que Cristo ya no está conmigo. No, es un absoluto no. Pero si creemos en el pacto, nos recordamos quiénes somos en Cristo, vamos nosotros a mantenernos ahí unánimes, creyendo que el Señor siempre está con nosotros, siempre está guardándonos. Amén. Esa es la esencia del pacto. Por eso, nuestra relación con Cristo puede fluctuar muchas veces. No es que del lado de Cristo hacia nosotros, porque su amor permanece siempre. Pero muchas veces el amor, digamos, nuestra relación fluctúa. Algunas veces estamos con todas las emociones cargadas espiritualmente. Estamos como que una especie de Rambo espiritual, ¿verdad? Estamos con toda la armería completa. Pero hay momentos en los que nos sentimos débiles, fluctuantes, muchas veces hemos tropezado, muchas veces hemos caído. ¿Qué hacemos en ese momento? Decimos, el Señor me ha abandonado. No, tú crees que el Señor te ha abandonado, pero Él nunca rompe su pacto, mis estimados hermanos. El pacto permanece, el pacto perdura eternamente. Ese pacto de unidad jamás se rompe. Ese pacto que te ha recogido, digamos, de la esclavitud, te ha librado de allá, de ese lugar de muerte. Te ha sacado a la luz para que ahí permanezcas. Amén. Y en esos procesos en los que andamos, digamos, muchas veces con pasiones, con emociones encontradas, mira como que estoy bien espiritualmente, algunas veces no estoy tan bien espiritualmente. Todo ese proceso, mis estimados hermanos, es el proceso de santificación. Y lo que Dios nos está llamando a hacer es a perseverar, a continuar. Si hemos caído, arrepiéntate, vuélvete nuevamente a este enlistamiento. Si hemos fracasado, levántate. Amén. Si la turbulencia ha sido muy fuerte y te ha tirado al piso, ¿qué haces? Levántate. No creas que ya perdiste tu salvación. Tienes que levantarte. El enemigo es experto mintiendo. Recuerda que la Biblia dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Él miente, roba nuestra identidad. Su oficio es el de mentir. Entonces Él nos va a hacer creer que el pecado es mucho más poderoso que nosotros. Nos va a hacer creer que las tentaciones pues finalmente ya me van a llevar a pecar. Pero no es así. Nosotros ahora tenemos la autoridad para decirle en el nombre de Jesús, yo soy un victorioso. En el nombre de Jesús, pecado, tú ya no tienes autoridad sobre mí. Antes a lo mejor eras mi Señor, pero ahora ya no eres mi Señor. Quien es mi Señor ahora es Cristo. Amén. Y en la autoridad de Cristo, pecado, tú no tienes autoridad sobre mí. Te vas y te echo fuera en el nombre de Jesús. El pecado ya no se enseñoreará sobre ti. ¿Ves cómo cobra sentido esta palabra? Porque antes si era tu Señor, se enseñoreaba sobre ti, pero ahora ya no. Tú tienes la autoridad porque ahora estás unido en Cristo, estamos unidos a Él. ¿Cómo Cristo reprendió a la tentación? Cuando la tentación se presentó ante Él, escrito está. El enemigo venía y le ofrecía alimento, poder, ¿verdad? Reino. Como Él refrenaba, digamos, confrontaba esto, escrito está. Él le recordaba finalmente que el pecado no tiene autoridad sobre Cristo. Imposible. Entonces, esa misma autoridad que Cristo tenía sobre el pecado, Dios la ha depositado en ti y la ha depositado en mí. Ahora tenemos la autoridad sobre el pecado. Tenemos la autoridad para decirle, no, tú no tienes autoridad sobre mí, en el nombre de Jesús. Amén. Nunca te olvides de eso. Por eso, no depende entonces de lo que yo sienta, no depende de lo que en ese momento, digamos, esté yo pensando que está sucediendo. Mira lo que dice en Romanos 8:35, si lo resume un poco mejor. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, dice 37. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Oh!
¡Qué extraordinario! Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios. ¿Cómo se manifestó su amor? Entregando su vida por medio de Jesucristo para que nosotros seamos salvos por Él. Amén. Por eso es que ya Dios no nos trata a nosotros como pecadores, porque ve a Cristo, ve la obra maravillosa de Cristo en nosotros, porque hay una unidad, la fe que nos une a Cristo. Este anterior yo que teníamos, este anterior, digamos, naturaleza fue muerto. Por eso es lo que nos dice en la palabra, ¿no? El anterior fue muerto, esta anterior naturaleza fue muerto y fue reemplazada por una nueva naturaleza. La nueva naturaleza en Cristo, un nuevo tú, ¿verdad? Cuya vida está escondida en Cristo. Esa vida está escondida en Cristo. Mira, te adelanto un poquito más, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, no hay. No existe, aun porque habla de la carne y del espíritu, porque ya no vivimos nosotros para satisfacer la carne, sino vivimos para así ser satisfechos espiritualmente, deleitarnos en la presencia del Señor, vivir y morir por Él. Amén. El pecado, mis estimados hermanos, ya no te gobierna a su antojo. Antes podía hacer contigo lo que Él quería. Antes podía gobernarte de formas inimaginables, pero ahora ya no, porque no es tu Señor. Tienes un nuevo dueño. ¿Recuerdan el domingo anterior estuvimos hablando acerca de Adán y de Cristo, ¿verdad? Como los padres de la humanidad. En Adán nosotros estábamos condenados a muerte, teníamos una naturaleza pecaminosa, el pecado venía y nos gobernaba. Todo el tiempo estábamos pecando, aun cuando creíamos que hacíamos lo bueno, también pecábamos, porque finalmente ese bueno que estábamos haciendo, o lo hacíamos para beneficio nuestro, o lo hacíamos en realidad no para satisfacer a Dios, no por gratitud a Dios, lo hacíamos en realidad un sentido de orgullo y de vanagloria para satisfacernos a nosotros mismos. Para mí, para mi familia, para mí, para mis hijos, no había ese sentido de servir a los demás. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestro mayor deleite es darle la gloria a Dios, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Amén. La forma en cómo cuido, protejo a mis hijos sea para la gloria de Dios. No para mí, sino para que sirvan, por ejemplo, en la sociedad. Vayan y prediquen en el Evangelio. Sean sal y luz en medio de la oscuridad. Finalmente ahora hay un rol protagónico de servicio ahora que estamos en Cristo. Amén. Por eso es una incongruencia moral que un creyente viva una vida dominada por el pecado. Es una incongruencia moral que un creyente viva una vida dominada por el pecado. Entonces, si mi antiguo yo ha muerto, ¿cómo es posible que vivamos como si no hubiera muerto? Vivíamos en nuestra anterior naturaleza, satisfaciendo los deleites, viviendo para el pecado, pero esa naturaleza ya se murió. Ahora nosotros debemos de vivir para satisfacer a nuestro Señor. Amén. Ahora, con eso, lo que Pablo básicamente nos está diciendo, como les dije hace un momento, no es que ya nosotros dejamos de pecar, sino el pecado sigue siendo un problema aún para el cristiano. Sigue siendo un problema. El pecado aún sigue siendo un problema en cada creyente y lo que nosotros debemos es cuidarnos constantemente. La Biblia dice, el que cree estar firme, mira que no caiga. Si bien el pecado ya no es tu Señor, el pecado muchas veces he visto cómo ha mentido a los cristianos y les ha hecho creer que el pecado sigue siendo mucho más poderoso que ellos y han cedido y han caído. Pero ¿qué sucede cuando los cristianos caen y pecan? Se avergüenzan de su pecado, ¿verdad? Se arrepienten, se levantan y corren nuevamente a los brazos de su Señor. Y ese es el Señor Jesucristo. Tomemos un ejemplo. Hace muchos años atrás, uno de los movimientos subversivos más brutales, ¿verdad?,
que la historia de nuestro Perú, digamos, lo ha concebido como tal, Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Que empezaron a impregnarse en la mente de nuestros jóvenes, estuvieron impregnados en los colegios, en las universidades, en los institutos, en los centros de formación, estuvieron en tantos y tantos lugares. Hoy las universidades más prominentes de nuestro país estuvieron siendo dirigidos por personas que tenían, digamos, esta doctrina del movimiento de senderistas, de anarquías. Y este tipo de corrientes empezaban a lavar la mente de nuestros jóvenes. Un sistema de victimización, un sistema, digamos, una corriente de anarquía, ¿verdad? Todos los jóvenes en ese entonces eran llenados de manifestaciones, de pasquines hablados a través de los maestros, de las profesiones. Empezaron a inundar en los corazones y en las mentes. Muchos crecieron creyendo que esa era la forma de gobierno, por ejemplo, de tomar las armas, de importar, acabar digamos, con la vida de alguien más, porque finalmente, ¿verdad? Es algo que escapa de las manos de esta lucha por la libertad, ¿no? Pero es un daño colateral que no se puede evitar. Pensamientos tan horribles como esos, que, digamos, esto fue replicado en muchos países, movimientos revolucionarios, anárquicos, de muertes, sanguinarios, que acabaron y arrasaron con poblaciones enteras. Hoy en nuestro país, por ejemplo, en nuestra Lima como tal, muchas bombas que empezaron a explotar, ¿verdad? Muertes que cuando fuimos niños, por ejemplo, nosotros presenciamos muertes de personas que los decapitaban y los mataban en las plazas. Esta era la forma en cómo este sistema venía y dominaba a nuestro país. Lo dominaba a tal punto de que nosotros no teníamos otra forma más que simplemente obedecerlos y servirlos. Cuando ellos venían con sus armas, ¿qué podríamos hacer? Seamos indefensos ante estos hombres malévolos y con armas porque pueden aniquilarnos y pueden quitarnos la vida. Vivíamos para ellos. Hacían ellos lo que querían con nosotros. ¿Por qué? Porque tenían poder armamentístico, tenían poder en la educación, tenían poder en los medios, tenían poder económico, tenían poder aún dentro del narcotráfico. Había un poder brutal que ellos tenían. Y ejercían dominio sobre el Perú. Finalmente ellos fueron desterrados, aniquilados, fueron quebrantados el poderío que ellos tenían. Muchos se refugiaron en el interior de la selva, pero cada vez más su poder fue decreciendo. Este mismo sistema, digamos, ahora intenta nuevamente salir a flote, ¿verdad? Bajo nuevos tipos de banderas ideológicas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero que intentan enarbolar nuevamente su discurso, nuevamente, digamos, plasmarnos a nosotros como una alternativa, ¿verdad? Pero finalmente como victimización. Mira los pobres que somos, el gobierno tiene la culpa, ellos nos han hecho mucho daño, pero no hay una influencia a emprender, a salir adelante. Siempre están con ese sentido de víctimas, que pobre de mí, que fueron injustos con nosotros, pero mamita, pero tenemos que salir ya de ese tipo de pensamiento y levantarnos, ¿no? Dejar ya de ser víctimas para convertirnos en actores del progreso de nuestro país, no un sistema de victimización. Ya hemos visto cómo en otros países finalmente ha resultado una catástrofe. Sería entonces algo ilógico de nuestra parte seguir creyendo que este tipo de sistemas que por muchos años nos ha hecho daño pueda finalmente resultar en que sea una utopía, que ahora vamos a ver si un progreso bueno. ¿Cómo es posible que ahora tengamos el deseo de aliarnos nuevamente con aquellos que nos han hecho daño? Este mismo ejemplo lo estoy usando para lo que, digamos, nosotros aún deseamos vivir dominados por el pecado. ¿Cómo es que si esta vida pasada me ha hecho tanto daño, tenía poder sobre mí? Claro. ¿Tenía autoridad sobre mí? Claro. Es como el sendero, que tenían armas y me podían obligar, pero ahora ellos están desarticulados sobre mí. Su poder ha sido menguado sobre mí. Ya no tiene ese poder y esa autoridad. Sus armas ya no surten efecto en mí. Pueden dispararme. Estoy hablando obviamente en el sentido del pecado. Pueden dispararme el pecado mismo sobre mí, pero ya no va a ejercer poder sobre mí. Ya no va a ser, porque fueron desarticulados. Su poder fue menguado. Ya no tiene autoridad sobre mí. Ya no se enseñoreará sobre mí. Amén. Ya no lo va a hacer. El pecado ya no se enseñoreará sobre mí.
Esos, mis estimados hermanos, digamos, para entender un poco la lógica de lo que sucede, ¿cómo es que alguien desearía nuevamente aliarse con esa vida pasada si ayer eras un esclavo? Por eso es un poco para reflexionar. Amén. Para poder reflexionar. Leamos versos 6 y verso 7. Dice, sabiendo esto, desde el 5, porque si fuimos plantados, dice, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como fuimos muertos, Él fue muerto, nosotros también somos muertos, y así como Él fue resucitado, nosotros también fuimos resucitados. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más al pecado. A quien servimos ahora es a Cristo. A quien servimos ahora es a nuestro Señor. A quien servimos ahora es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 7, porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso es que el tema del día de hoy es muertos para vivir, morir para vivir. Porque el que ha sido muerto, dice, ha sido justificado del pecado, ha sido justificado del pecado. Por eso es que el pecado, digamos, para nosotros ya no tiene el mismo efecto cuando nosotros vivimos antes de entregar nuestra vida a Cristo. El pecado antes nos causaba muerte. Ahora el pecado lo que nos hace es causar vergüenza, arrepentimiento y volvernos nuevamente al Señor. Porque aguardamos en una promesa que el pecado, digamos, ya el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Somos justificados. Nunca te olvides de esa gran verdad. Amén. La palabra destruido en el verso 6 que acabamos de leer, en el sentido original, no es destruido como tal, es, digamos, desarticulado. Es que pierde su poder de influencia, es decir, ya no causa el mismo efecto, porque finalmente el pecado sigue ahí, está ahí presente. Tú te vas, digamos, a una persona anteriormente vivía con vicios, ¿no? Acostumbrado al robo, a tantas y tantas y tantas cosas. Cuando uno entrega su vida a Cristo, esas cosas siguen ahí presentes, están ahí como ofertas de ganga, ¿no? Y la persona que sale no es que ya no van a estar presentes ahí. Y lo que uno tiene que hacer básicamente es lograr vencer aquello que anteriormente tenía efecto sobre mí y me derrotaba constantemente. Ahora el Señor me da todo lo que necesito para vencer aquellas cosas que antes me dañaban. Entonces, la vida del cristianismo, mis estimados, es una vida de arrepentimiento y fe constante. Cuando caemos, pues nos arrepentimos y nos levantamos en fe y seguimos caminando. Perseverancia, eso es a lo que se refiere en la Biblia. Esta perseverancia es justamente que cuando caemos nos seguimos levantando. Otra vez nos hemos caído, nos seguimos levantando, no nos queda de otra. Seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados y continuamos y continuamos y continuamos y continuamos. Hemos muerto al pecado y por causa de nuestra unión a Cristo estamos vivos para Cristo, ya no muertos para el pecado. Estamos vivos para Cristo. Hemos muerto, sí, al pecado, pero ahora vivimos para Cristo. Él es nuestro Señor. Verso 7 dice, porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Verso 8, y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él. Eso les hablé hace un momento, ¿verdad? Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. La muerte ya no se enseñoreará más en Él. Es decir, lo que estamos viendo es el reflejo de nuestra unidad con Cristo, esta unión. Lo que si Él murió, ¿verdad? Lo explica, nosotros también morimos. Si Él resucitó, pues nosotros también, finalmente. Todo lo que le pasó a Cristo, nos pasó también a nosotros. Pareciera ilógico, pero eso es lo que finalmente nos da el Señor. No es que Dios nos da algo por lo que Cristo hizo, no, el Señor nos da a Cristo mismo para morir en nuestro interior. Por eso, Cristo no solamente murió, sino que Él resucitó y esa resurrección también es la que nosotros participamos.
morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Debemos entonces seguir creciendo. El fruto del Espíritu debe ser evidente entonces en nosotros porque somos nuevas criaturas. Es un asunto inmoral, digamos que de incongruencia moral, que nosotros pues vivamos satisfechos que el pecado se enseñoree de nosotros y no estemos viendo resultados de haber sido justificados por Cristo. Por eso nuevamente vuelvo y digo, todo aquel que ha sido justificado es santificado. Si un cristiano no es santificado, es porque finalmente no es un cristiano y no fue justificado. ¿Qué necesita esa persona? Correr a Cristo, arrepentirse y empezar a ver los frutos de arrepentimiento en su vida. Gálatas 5, 22, 23. Un verso muy conocido, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Dios nos dice que Dios es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que provocaba finalmente la ley? Muerte, ¿no? Es decir, para un impío la ley produce muerte, pero para un cristiano lo que la ley nos hace es mostrar nuestra necesidad constante de correr hacia Cristo. Por eso es que no hay ley contra tales cosas, porque finalmente el fruto mismo en esencia es Cristo. Es decir, debemos demostrar cada vez más a Cristo en mí que yo mismo. Cristo debe ser reflejado en mí, en mi forma de hablar, en mi forma de ser, en mi forma de servir, en mi forma de trabajar, en todo lo que yo haga. En esta victoria ante el pecado también Cristo tiene que manifestarse. Cristo tiene que ser la manifestación pública en mi vida. Por eso, Señor, quiero ser cada vez más como tú y menos como yo. Amén. Por eso, el cristiano no se distingue tanto por lo que no hace. Es que yo no robo, no miento, no me junto con la chusma y cosas por el estilo que algunos creen. No, el cristiano es conocido más por lo que hace que por lo que deja de hacer. Finalmente, este es un pecado de omisión. Omitimos hacer lo bueno. Omitimos servir, omitimos perdonar, omitimos, digamos, muchas veces damos rienda suelta a nuestro mal carácter y creemos que es que Cristo me ha salvado y este carácter seguramente está con respecto a lo que Cristo ha puesto en mí. No, tienes que seguir arrepintiéndote de aquellas cosas que causan, por ejemplo, dolor y llanto en tus hijos, en tus familiares, en tus amigos. Si aún hay rezagos de tu vieja naturaleza, arrepiéntete y vuelve nuevamente a Cristo, que Él pueda seguir lavándote cada vez más, porque eso finalmente es el proceso de santificación. Si crees que ya estás completa o completo, aún te falta, porque llegará un día que aguardamos obviamente en esa promesa en que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, donde el pecado ya finalmente no tendrá ningún efecto sobre nuestro cuerpo, porque finalmente el pecado, ¿dónde opera? En nuestro cuerpo. Intenta satisfacer, ¿verdad? Con deseos y pasiones. Aquí es en el cuerpo es donde opera el pecado. Pero cuando tendremos un cuerpo glorificado, son 3 pasos: justificación o salvación, santificación, el cual estamos estudiando, y lo último es glorificación, el día en que tendremos un cuerpo nuevo y el pecado ya no tendrá ningún tipo de efecto sobre nosotros. Amén. Y aguardamos ese día. Pero mientras tanto, hay que perseverar, hay que seguir creciendo espiritualmente, hay que seguir diciendo al Espíritu Santo, santifícame más, ayúdame, ayúdame y ayúdame. Amén. Esa es nuestra tarea actualmente. Leamos el siguiente versículo. Dice el verso 10, porque en cuanto murió, dice, al pecado murió una vez por todas. Una vez por todas, no varias veces, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Aquí nuevamente vuelve a explicar acerca de la unidad. Así como Él murió, ¿verdad? Así también vosotros, dice,
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En pocas palabras, acuérdate, considérate siempre. Si quieres gloriarte de algo, si quieres tener alguna consideración de ti, considera esto. Consideraos muertos al pecado. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! En Hebreos nos dice, me gustaría que lo puedas buscar en Hebreos nos está diciendo, es más, que ya nosotros estamos gustando de esta nueva vida, de la vida eterna. Ya estamos gustando, ya estamos disfrutándolo. Aunque llegará un día, obviamente, repito, que tendremos un cuerpo glorificado, el día en que el Señor nos lleva ante su presencia. Pero ya aquí en esta tierra estamos gustando de esta vida eterna. Juan capítulo 7 o Juan capítulo 17 verso 3 nos explica de qué se trata esta vida eterna. Y mira lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es una glorificación constante. Te glorifico, Señor. Toda mi vida depende de ti. Si lo que hago es para ti, si vivo es para ti, si muero es para ti, si sirvo, que se nota que te sirvo a ti. Amén. Si trabajo, que se note que trabajo para ti. Si aún sirvo ante los demás, si hablo, me presento ante los demás, que se note que lo que estoy haciendo no es tanto para ellos, sino es para ti, que te conozcan a ti, que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Maravilloso mensaje. Por eso, Cristo nos hizo libres, no para seguir satisfaciendo nuestros deseos. Cristo nos ha hecho libres, porque a veces decimos, no, es mi libertad que Cristo ahora me ha dado. Los cristianos libertinos, ¿no? Es lo que Cristo me ha dado ahora para seguir satisfaciendo estos deseos carnales que ahora tengo. Pues finalmente ya Cristo me da esta libertad cristiana. ¿En serio? ¿Eso creemos? La libertad, mis estimados, que Cristo nos promete en su palabra, es la que ahora nos permite hacer lo siguiente. No tanto para darle rienda a mis deseos personales, sexuales y todo lo demás, sino para que yo ahora tenga la libertad en hacer lo siguiente. Y nos permite hacer esto, decirle que no a nuestros deseos pecaminosos, porque ahora tenemos la libertad y esa autoridad que antes no la teníamos. Ahora sí la tenemos, incluso para restringir lo que hacemos actualmente. Es evaluar básicamente las cosas que nosotros vemos, escuchamos, actuamos, dónde estamos caminando, para inclusive restringir aquellas cosas que posiblemente sean legales, pero que nada provecho nos hacen. Porque ahora existe una corriente, bueno, es que siempre me han obligado, ¿no? En la iglesia me han obligado que no haga esto, no haga. ¿Quién te ha obligado? Si hay una iglesia que te obligó, pues aléjate de ese lugar. La iglesia no nos obliga, nos recomienda, ¿no? Porque finalmente el objetivo es que la santificación sea provechosa en ti. Nosotros, algunos se han disgustado por la iglesia. Mira, es que la iglesia me ha obligado, me ha dicho que no haga esto y no haga aquello. Pero ¿qué es lo que deseabas hacer? Y ahora que tienes la libertad de hacer, ¿qué es lo que haces? ¿Te has preparado? ¿Te has fortalecido espiritualmente? Amén. Nosotros sabemos qué cosas son las que nos hemos introducido finalmente ahora, qué cosas hemos abrazado, qué cosas hemos creído. Hoy día vemos, por ejemplo, tantos cristianos que creen, por ejemplo, en esos tipos de movimientos que hoy se levantan, movimientos políticos que tienden a bien devaluar el valor de la vida, la identidad, y están promoviendo ese tipo de cosas. ¿En qué momento, no? Es que la iglesia me hizo daño. ¿Te alejaste para finalmente terminar en esas cosas? Por el amor de Dios. Entonces es un momento, creo yo, para recapacitar y darnos cuenta cuál es lo esencial, cuál es el propósito de la libertad que Cristo finalmente nos ha dado. ¿Esa libertad para satisfacer mis deseos personales? ¿Es esa libertad a la cual se refería Cristo? ¿O una libertad ahora que no tengo cadenas y le puedo decir al pecado, vete en el nombre de Jesús? Amén. Inclusive restringir aquellas cosas que yo posiblemente crean que sean legales, pero de nada provecho me hacen a mi vida. No veo un crecimiento espiritual. Al contrario, estoy viendo que estoy menguando espiritualmente. Si esa es la razón de ser, de nuestro estado de vida actualmente, es hora de arrepentirnos y reconsiderar si las cosas que actualmente estoy viendo, escuchando, actuando, te están sirviendo para crecer espiritualmente
Si es así, enhorabuena. Y si no, mis estimados, debes de arrepentirte. Y yo te sugiero que restrinjas aquellas cosas en las cuales has estado dando rienda suelta a la carne. Amén. Si aquello que estamos haciendo restringe tu crecimiento espiritual y no está permitiendo que otras personas crezcan, entonces evalúalo nuevamente. Es que ya no vivo para el resto, ya no vivo para escuchar a otros. No, el cristianismo, mis estimados hermanos, siempre tiene que ver con el servicio. Siempre, siempre. Si no consideras tú que es esencial servir a los demás, entonces te entiendo. A lo mejor Dios está trabajando en ti, pero si tú eres un cristiano, la esencia del cristianismo, mis estimados, es el servicio. Tanto es así que Dios aún nos insta a nosotros en tener en consideración las cosas que estamos haciendo, no vaya a ser que seamos piedra de tropiezo para aquellos pequeñitos. Amén, porque Dios los cuida. Y Dios está deseando esmeradamente que estos nuevos pequeñitos se levanten y crezcan y florezcan. Por eso es que obviamente hay que tener cuidado. Es que ya no vivo, ¿verdad? Antes sí me obligaban a hacer esto y aquello. ¿Quién te obligaba? Si has vivido en una secta, no sé, aléjate y corre por tu vida. Obviamente estoy de acuerdo en eso, pero finalmente cuando uno escudriña las Escrituras nos damos cuenta que Jesús está interesado en que nosotros también seamos aquellos portavoces del Evangelio, que restringamos nuestra vida a satisfacer aquellas cosas que normalmente nos decrecen, no nos ayudan a crecer espiritualmente. Aléjate de esas cosas, porque de nada te sirven. Amén. Ya estamos, creo, en una etapa de nuestra vida en la que ya no debemos de vivir como niños, ¿no? Caprichosos, ¿no? Ensimismados, ahí de repente está casi como víctimas. Este sistema subversivo, diabólico, ¿no? Se ha metido dentro de la iglesia, dentro de los pensamientos de los jóvenes. El que ahora propagan el asunto de la libertad cristiana y de la gracia, ¿en qué? En satisfacer los deseos de su carne. Esa es la libertad que propagamos por la gracia. No, la gracia nos da la libertad para decir no al pecado, para restringir nuestra vida a tal punto de evaluar qué es lo que me beneficia y qué no, para correr con aquello que sí me beneficia y desechar aquello que no me ayuda en nada. Amén. Si no, seguiremos cosechando los mismos resultados de siempre, el cual nos ha traído tristeza, pena, angustia, soledad y cosas por el estilo. Perdóname si soy duro, pero si no hay nadie que nos lo diga, debemos de hacerlo. Estamos a tiempo aún de corregir aquello que nos ha hecho mucho daño. Por eso la clave de todo esto es abrazar, vivir y disfrutar nuestra nueva vida en Cristo. Eso es lo esencial. Abrazar, vivir y disfrutar nuestra nueva vida en Cristo. A veces no la hemos disfrutado mucho, que digamos. Somos como mártires, hay que disfrutarlo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Disfruta entonces esto. Verso 11, entonces ya lo hemos leído. Verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, dice, a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerda que el pecado opera sobre nuestro cuerpo. Ahora, si antes dábamos rienda suelta y creemos que vivimos la libertad en Cristo, solo gracia, siempre gracia, y podemos seguir pecando a nuestras anchas, no. Dice acá la Biblia, Pablo le está rectificando, no es de eso del cual me estaba refiriendo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, dice a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, vuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Eso es lo esencial. Verso 14, porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el sentido exacto de la gracia. Esa es gracia sobre gracia. No es que satisfagas y vivas a las anchas del pecado. No, mis estimados. Sino que ahora tú te recuerdes que ya el pecado no tiene autoridad sobre ti. Esa misma gracia que te salvó es esa misma gracia que te da a ti el poder y la autoridad para que el pecado no se enseñoree sobre ti. Amén.
Tú eres uno en Cristo. Eres poderoso tal como Cristo lo es frente al pecado. Amén. Esa victoria Cristo te la ha dado. Muchos países en años atrás firmaron documentos de emancipación, ¿no? De libertad sobre los esclavos. Muchos países, el nuestro también. Hubo un momento en la historia peruana donde se firmaron estos decretos de libertad, donde ya no habría esclavitud. Había muchos esclavos, había muchos amos que eran crueles, muchos amos que finalmente eran benevolentes con sus esclavos, pero finalmente había esclavitud. Estos documentos de emancipación fueron firmadas, pero sucedió algo muy, muy anecdótico. Los mismos esclavos no se veían como libres. Ese era el problema. Cuando escuchaban las voces de sus antiguos amos, ellos temblaban, porque aún esas voces les recordaban de dónde habían venido. Ese pasado aún muchas veces nos recuerda. Pero lo cierto es que Dios nos ha hecho libres. Por más que estos esclavos temblaban ante las voces de sus antiguos amos, eran libres. Amén. Por más que aún había temor en ese momento, ya eran libres. Documentos de emancipación fueron firmados a nuestro favor. Antes fuimos esclavos al pecado, pero ahora somos libres. Muy posiblemente aquellos que de repente vivieron en pecados demasiado fuertes como vicios a sustancias nocivas, actividades, ¿no? Siguen ahí. Y cada vez que de repente nos topamos con eso, son como voces de nuestros antiguos amos que nos hacen temblar, nos intimidan. Pero recuerda, tú eres libre. Y hay un decreto que fue firmado a tu favor de libertad. Te harán temblar y lo que sea. Muchas veces te van a mentir estos bravucones llamado pecado. Te dirán, yo sigo siendo tu Señor, y uno temblará, a veces casi por intuición, como que cogemos las cosas y seguimos trabajando para ellos. Y casi como que por instinto seguimos nosotros cayendo en aquellos pecados, pero eres libre. Amén. Tú eres libre, ya no eres esclavo de ese pecado. Si por mucho tiempo ese pecado te ha venido derribando vez tras vez, eres libre en el nombre de Jesús. Recuerda eso. Eres libre en el nombre de Jesús. Y si tuviste tú una debilidad en el pasado, ¿sabes lo que te recomiendo? Que en estos momentos tú mantengas una vigilancia. No te acerques nuevamente a esas cosas porque te van a terminar derribando. Di el débil fuerte soy. ¿Verdad? Este es un asunto de sabiduría simplemente. Si sabes que eso te va a tumbar, pues no vayas a esos lugares. Si sabes que esos amigos te van a llevar nuevamente a caer en aquellos vicios, pues no corras allá, así de sencillo. No lo hagas, no vayas por allá. Mateo 26:4 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, dice, pero el cuerpo es débil. Debes de huir entonces, porque este cuerpo es débil. El espíritu obviamente quiere. Un cristiano desea agradar a su Señor, pero hay una lucha entre el cuerpo, entre la carne y el espíritu. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Esta carne intenta satisfacer esa voz de nuestro antiguo amo, pero finalmente el espíritu es el que prevalece y es el que te digo hoy, recuérdate de esto. Tú eres libre en Cristo Jesús. Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. No es Dios quien te está, mira, a lo mejor Dios me está poniendo una prueba, ¿no? Y tengo que entrar y salir victorioso. No entres a ese lugar. Dios no te tienta a ti. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Amén. El que tienta es el enemigo. Dios no tienta a nadie. Sal de ese lugar. Huye por tu vida. Corre por tu libertad. Amén. Corre por ese decreto de emancipación que ha sido decretado por ti. Para ti. En el nombre de Jesús. ¿Qué haremos entonces? Si el pecado te hace creer que no puedes, recuérdale que tú eres libre en Cristo Jesús. Ahora puedes decirle que no, pecado, tú no tienes autoridad sobre mí. En el nombre de Jesús. Un día esa lucha terminará. Ahora digamos, estamos perseverando. Todos los días tenemos que batallar, pero un día esta lucha se acabará. Un día tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, ¿verdad? Si caíste, mis estimados, levántate en el nombre de Jesús. No escuches esas voces legalistas, caíste, eres un pecador, ya no sirves para nada. No, levántate. Dios es un Dios misericordioso, que Él es
Él nos levanta cada vez más y aún de repente si hemos caído, Él te levanta, Él viene por tu restitución, te rescata porque Él hizo un pacto, no una relación sentimental y emocional, no, Él hizo un pacto contigo y ese pacto lo va a respetar hasta los últimos días de nuestras vidas. ¿Y saben cuánto dura nuestra vida? Eternamente con Cristo. Entonces siempre Él va a mantener su pacto. Nunca te olvides de eso. El verso 13 es genial para lo que estamos queriendo decir. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que nos está diciendo acá es que presentemos nuestros cuerpos también como instrumentos, es decir, no tanto estar afanados de, mira, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no, sirve al Señor más bien, sirve al Señor, no te afanes tanto en qué no voy a hacer, sino haz aquello que el Señor te ha mandado a hacer, sirve al Señor y las cosas del pecado van a pasar a ser cosas secundarias, ese no es mi asunto, Mi asunto es servir al Señor. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? ¿A quién puedo predicar? ¿Qué puedo hacer por ti? Levanto en la mañana, te alabo, te adoro. ¿Qué puedo hacer por mi Señor en mi trabajo? ¿Cómo puedo servirte, Señor? Siendo consecuente, ¿verdad? Con las cosas que he aprendido y vivir para el Señor. No tanto afanados, no quiero pecar, no me voy, no hago esto, no hablo, no digo aquello. No, sino haz aquello que el Señor te ha mandado hacer. Amén. En el nombre de Jesús. La gracia entonces no es para que peques, es para que no peques. Para eso es la gracia. La gracia te da la autoridad y ahora para no pecar. La ley al impío le motiva a pecar, pero básicamente a nosotros nos mueve a arrepentirnos, a avergonzarnos de si hemos nosotros pecado. Y con eso estoy terminando este mensaje. Un último ejemplo. Hubo un joven que estuvo en su habitación de hospital, él tuvo un accidente en sus piernas, ¿verdad? Está con yesos, mirando una gran pantalla de fútbol, él anhelando jugar un día mientras va recuperándose. Él sabe que un día va a correr nuevamente, pero ahora no lo puede hacer a lo mejor, pero él quiere hacerlo. Él desea un día correr en ese partido de fútbol y meter los goles, tantos goles como pueda. Un día Él correrá, un día Él será completamente libre, un día tú y yo tendremos un cuerpo glorificado. A lo mejor ahora tendremos que luchar, lidiar con muchas cosas de nuestro pasado, pero Dios nos ha dado victoria, Él nos ha dado una promesa de pacto. Amén. Un día nosotros tenemos un cuerpo glorificado y el pecado ya no tendrá ningún efecto sobre nosotros, ni aún sobre nuestro cuerpo, porque tenemos un cuerpo nuevo. Estamos a lo mejor mirando la pantalla ahora de la perfección. Un día estaré así como mi Señor. Un día tendré un cuerpo glorificado. Un día no habrá rezagos ni atisbos de pecado en mí. Mira, un día lo haré. Un día estaré con mi Señor ahí en el lugar donde Él me prometió. Un día, porque queremos hacerlo. Un impío no quiere hacerlo. Un creyente sí. Desea estar con su Señor. Anhela agradar a su Señor. Y estoy seguro que tú lo deseas hacer. Y si has tropezado, si has caído, y hay un deseo ardiente de agradar a tu Señor, eres un hijo de Dios. Y Él está restaurando tu vida. Arrepiente de tus pecados, corre nuevamente hacia tu Señor, que Él está con los brazos abiertos ahí, aguardando por ti. No perdiste tu identidad, tú sigues siendo un hijo de Dios. Amén. Porque Él nunca nos abandona, jamás lo hace. Un mal padre a lo mejor te esperará, qué sé yo, con un golpe, te esperará con azotes, pero el Padre bueno nos espera con unas grandes vestiduras, un anillo, te hará bañar, te quitará el mal olor del fango al cual tú te has metido, te limpiará, hará un banquete, un festín por tu regreso. Ese es tu Señor. Cuánto te ama el Señor con todo lo que Él representa. Nos ama. Amén. Si el Señor ha tocado tu vida en esta mañana, porque a mí sí lo ha hecho, me gustaría que juntos podamos terminar este servicio con una oración. Y si aprovechas estos minutos también en reconciliarte con Él, en arrepentirte de tus pecados, es muy bueno hacerlo. Te acompaño. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana. Gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Perdóname, Señor, porque he creído que
Me puedo vanagloriar en la gracia y creer que puedo en tu gracia satisfacer el pecado y satisfacer mi carne. Pero me he dado cuenta hoy, Señor, que tu gracia ha sido dada para tener autoridad sobre el pecado y decirle no al pecado. Y si he caído, tu gracia me sostiene y me levanta. Gracias, papá, porque hoy puedo descansar en ti, seguro en ti. La seguridad de mi salvación depende de ti, no depende de mí. Tú eres el que me guarda, el que me sostiene. En el nombre de Jesús, Señor. Perdóname por tener un corazón legalista y perdóname por tener un corazón libertino. Hoy quiero centralizarme en ti, en creer que todo lo bueno proviene de ti, en creer en que toda mi vida depende de ti, en creer que tú eres mi Señor, dueño, amo de mi vida. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra sea a ti. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.